Hola, acabamos hoy esta pequeña serie de Ginebits que hemos dedicado a la paciente de riesgo de cáncer de mama. ¿Qué es una paciente de riesgo en cáncer de mama? Sabemos que el cáncer es una enfermedad genética. Todos los cánceres son genéticos, es decir, existe alguna alteración de los genes que son los que provocan alteraciones celulares y por eso se desarrolla el cáncer. Esto no significa que se transmita hereditariamente. La mayor parte de los cánceres son esporádicos, no tienen ninguna relación con la familia. Luego tenemos un porcentaje que en el cáncer de mama oscila entre el 15 y el 20%, donde hay un acúmulo familiar. Hay más familias que tienen más cáncer de mama, pero no significa eso que tenga una herencia genética y que se vaya a transmitir por la familia. Solo un 5%, como mucho entre un 5 y un 10%, realmente son hereditarios y son de alto riesgo genético. Esta es a la que realmente llamaríamos paciente de riesgo de cáncer de mama. Como decíamos, sabíamos que hay familias que tienen agregación familiar. Tener un familiar en primer grado, una madre, una hija o una hermana, multiplica el riesgo por 2. Tener dos casos lo multiplica por 3. Esto significa que cuando hay un acúmulo familiar debemos insistir en nuestras revisiones y en el seguimiento de la mujer antes de que aparezca el cáncer. Hablamos, por tanto, de cáncer esporádico, de cáncer familiar y de cáncer hereditario, que es el que realmente nos debe preocupar sobremanera. Como comentábamos, la mayoría de los cánceres que se producen son esporádicos, no tienen relación familiar. Solo una pequeña proporción tienen un carácter familiar o hereditario. Son los síndromes que llamamos de predisposición hereditaria al cáncer. La agregación familiar, sin que haya relación genética, sin que haya relación en cuanto a alteración que se transmita hereditariamente, puede deberse, por ejemplo, a estilos de vida o agentes ambientales, cancerígenos, al tabaquismo o a otra serie de factores que puedan incidir más en una familia y por tanto no tiene nada que ver con que se transmita hereditariamente. No es efectivo realizar cribado y seguimiento excepcional a estas pacientes, pero sí que es verdad que requieren un seguimiento un poco más estrecho que el resto de la población. Donde sí tenemos que incidir porque hay un alto riesgo de cáncer de mama, insisto, es realmente la paciente de riesgo, es la única paciente que podemos considerar realmente de riesgo, son los que tienen cáncer hereditario. Estos cánceres hereditarios se caracterizan porque aparecen generalmente en edades más precoces. Hay historia familiar de cáncer del mismo tipo en parientes de primer y segundo grado. Son tumores que aparecen en varias zonas dentro de la mama, en este caso, puede ser unilateral en varias zonas de la mama o bilateral. Puede aparecer más de un tumor primario en la misma persona y generalmente se trata de aparición de tumores que coinciden con rasgos dismórficos, es decir, con rasgos alterados en la morfología de la presencia física o con anomalías congénitas. Los factores genéticos ocupan entre un 5 y un 10% de todos los cánceres de mama. Realmente es una proporción relativamente pequeña dentro del gran volumen de mujeres que tienen cáncer de mama. Los más importantes, los más conocidos y los que más tenemos que incidir son las alteraciones del cromosoma 17, que sería lo que llamamos el BRCA1, que aumenta el riesgo en un 60%, y del cromosoma 13, el BRCA2, que aumenta el riesgo en un 45%. Tenemos también otras alteraciones genéticas algo menos frecuentes, como es el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Cowden o el síndrome de Peutz-Jeghers. Pero estos, como decíamos, tienen menos volumen dentro de esos pequeños grupos de los factores genéticos. Realmente, ¿qué implica ser portador de una mutación en un gen de predisposición al cáncer hereditario? Es decir, el que haya una mutación no significa que haya un cáncer, significa que tiene mayor riesgo de desarrollar uno o varios tipos de cánceres. Podríamos decir, de forma gráfica, que constantemente se están produciendo en nuestro organismo cánceres, es decir, se producen alteraciones genéticas, pero que son reparadas por nuestro organismo y por tanto son abortados estos cánceres que no se llegan a desarrollar. En el momento en que existe una alteración que hace que no se pueda contrarrestar este efecto de las alteraciones genéticas que se producen constantemente, es cuando se empiezan a alterar las células y se empieza a proliferar estos cánceres. Para que se desarrollen estos cánceres tiene que haber algo más que la alteración genética. Las alteraciones genéticas son muy importantes. Cuando hay mutación del BRCA1 o 2, hemos visto que la posibilidad de desarrollar cáncer de mama es muy elevada. Pero, como decíamos, constantemente se están produciendo alteraciones genéticas en nuestro organismo que deben ser contrarrestadas para que no se desarrolle el cáncer. ¿Qué influye para que algunos pierdan este control
y permitan que haya un desarrollo celular anormal. Pues puede haber una serie de factores que modifiquen en el entorno. Las infecciones, la hepatitis, el virus de la hepatitis puede favorecer el cáncer de hígado, o el virus del papiloma humano que favorece el cáncer de cuello. Puede haber otras alteraciones como carcinógenos, que puede ser el tabaco, la obesidad, la dieta es un factor muy importante, hormonas que pueden alterar algunos genes y que por tanto podrían facilitar el que algunas mujeres con predisposición desarrollen ese cáncer. Eso es lo que llamamos epigenética, cómo influyen muchos factores para que uno desarrolle el cáncer y otros no. Y esto estamos viéndolo, por ejemplo, ahora en esta pandemia de coronavirus, que una de las preguntas es por qué hay personas que conviviendo no lo desarrollan y otros sí. Influyen, como decíamos, muchos factores. Nuestro objetivo, en cualquier caso, debe ser vencer el cáncer de mama y adelantarnos en estas pacientes de riesgo para seleccionarlas y poder evitar que lleguen al cáncer. ¿Qué podemos hacer para reducir este riesgo? En primer lugar, intentar evitarlo con las medidas que tengamos para que no aparezca o que aparezca lo más tarde posible. Es lo que llamamos prevención primaria. Cambios en los estilos de vida. La paridad. Sabemos que tener más hijos va a reducir el riesgo. La lactancia materna también lo reduce. Pero sobre todo y fundamental, el ejercicio físico, que reduce el riesgo de todos los cánceres. Y también la obesidad. El consumo abundante, sobre todo, de grasas saturadas puede incrementar los riesgos de muchos cánceres. Y por supuesto, también el de mama. Evidentemente, en mujeres con factor genético, esto va a tener menos impacto que en la población general, pero no debemos olvidarlo. En estas mujeres de riesgo lo más importante es detectar el tumor lo más precozmente posible, es decir, qué vigilancia tenemos que hacer para encontrar los tumores más precoces. Es lo que llamamos prevención secundaria. En primer lugar, lo que tenemos que hacer sobre todo es definir cuáles son las mujeres de alto riesgo. No podemos hacer esto a toda la población, tenemos que acotar muy bien cuáles son estas pacientes de alto riesgo, estas mujeres de alto riesgo y por supuesto controlarlas debidamente. Se ha propuesto la autoexploración mamaria cada mes desde los 18 años. Es cierto que cada vez a la autoexploración le concedemos menos valor, pero no debemos tampoco olvidarla. Lo que sí se debe hacer es una exploración clínica por un profesional cada 6 meses a partir de los 25 años. Y por supuesto utilizar técnicas de imagen que son las que nos permiten detectar los tumores lo más precozmente posible. La mamografía o la resonancia, sobre todo en mujeres jóvenes, a partir de 25 años. La ecografía nunca debe utilizarse como prueba primaria para el diagnóstico precoz de cáncer de mama, ni en estas mujeres ni en ninguna, pero sí que es muy útil como complemento y la tenemos ahí como un arma diagnóstica muy importante. En las mujeres con BRCA1, que tiene alta tasa de cáncer de intervalo, es decir, el intervalo sería el que aparece entre una mamografía y la siguiente, parece que utilizar la mamografía y la resonancia de forma alterna cada 6 meses podría ser una opción, pero no es un seguimiento estándar y eso es que también hay que transmitirlo. En estos casos de alteración de BRCA, tanto 1 como 2, no hablamos solo de cáncer de mama, también hablamos de cáncer de ovario, ya que el riesgo de cáncer de ovario está incrementado. Por tanto, en estas mujeres deberíamos hacer una ecografía transvaginal y un marcador tumoral, CA125, a partir de los 30-35 años, o bien entre 5 y 10 años antes de la edad más joven del diagnóstico de cáncer de ovario en la familia. Hay que decir que la detección de cáncer de ovario realmente es muy difícil. Hacer un diagnóstico precoz de cáncer de ovario es muy difícil y por eso hemos de insistir en este seguimiento para este diagnóstico, pero a pesar de eso, el seguimiento, como decíamos, plantea gran dificultad. Por eso podemos plantear que para aquellas mujeres de riesgo de cáncer de ovario se debía por lo menos ofrecer la posibilidad de hacer una anexectomía profiláctica, es decir, de quitar los ovarios después de los 35 años o bien una vez que ya son conseguido el deseo reproductivo. Con eso estamos reduciendo también el riesgo de cáncer de ovario e incluso también el riesgo de cáncer de mama. Y esto también lo podemos ofertar con una mastectomía profiláctica, es decir, quitando la mama. La mastectomía como prevención primaria es la estrategia más efectiva para reducir cáncer de mama en mujeres portadoras de mutación BRCA. No reduce el riesgo al 100%, pero sí en un 90%. Y es cierto que no ha demostrado un beneficio en términos de supervivencia global, pero sí en reducir las posibilidades de aparición de cáncer. Por tanto, se debe considerar esta opción para reducir el riesgo de cáncer de mama. Por supuesto, hacer una reconstrucción y poner unas prótesis para mantener la estética lo mejor posible, ya que aunque no debemos olvidar el riesgo oncológico, por supuesto la estética en la mujer con la mama
debe ser fundamental y no debemos olvidar el impacto psicológico que esto pudiera tener. Para nosotros, ofrecer calidad de vida a la mujer, aunque se haga una mastectomía, debe ser también un objetivo tan prioritario casi como la del riesgo oncológico. Quitar los ovarios y las trompas reduce el riesgo de cáncer de ovario y de trompas en un 80% y reduce además, y esto sí es verdad, un 77% el riesgo de muerte global. Es decir, es mucho más importante con respecto a la mortalidad quitar los ovarios incluso que quitar la mama. Por tanto, es una opción que debemos ofertar a todas aquellas pacientes que ya han completado su deseo genésico. A estas pacientes que tienen riesgo genético, que le quitamos los ovarios, debemos ofrecerle también la posibilidad de utilizar un tratamiento hormonal sustitutivo, un tratamiento hormonal de la menopausia, ya que los efectos secundarios de quitar los ovarios, sobre todo a nivel de hueso, pueden ser muy importantes. Claro, podemos plantear, ¿cómo vamos a dar un tratamiento hormonal a una mujer que tiene riesgo de cáncer de mama? Bien, las mujeres que tienen riesgo genético de cáncer de mama no tienen cáncer hormonodependiente, son un cáncer no hormonodependiente. Por tanto, quitar los ovarios le puede provocar mucho perjuicio, por eso debemos siempre utilizar tratamiento hormonal sustitutivo en mujeres jóvenes que optan por quitarse los ovarios para reducir este riesgo. Tras todo esto que hemos comentado en los Ginebit sobre riesgo de cáncer de mama, sobre mujer que tiene riesgo de cáncer de mama, quiero dejar muy claro que la única paciente real de riesgo es la que presenta esa alteración genética. Tiene riesgo genético y por tanto su riesgo de cáncer de mama y de ovario va a estar muy elevado. Por tanto, tenemos que insistir muy bien en que todas las mujeres deben hacer una prevención primaria para reducir su riesgo. Hablamos de tratamientos hormonales, hablamos de factores epigenéticos, hablamos de infecciones, hablamos de una serie de cofactores que pudieran ayudar y que hemos comentado. Pero lo más importante en todo esto es reducir el tabaco, el alcohol y sobre todo mejorar la actividad física. Sabemos que las mujeres fumadoras y o inactivas deben ser informadas del incremento del riesgo de diferentes cánceres. Y quiero concluir con un estudio muy importante, que es el estudio Predimed, que además es un estudio español, en el cual se puede ver que hay un aumento de riesgo cardiovascular, que fue por lo que se empezó a estudiar sobre todo, cuando no se utilizaba dieta mediterránea. Pero sobre todo y fundamental es que utilizando la dieta mediterránea estamos reduciendo un 30% el riesgo de todos los cánceres, incluidos, evidentemente, el de mama. Quiero insistir, por tanto, en que la mujer debe hacer sus revisiones, que tampoco hay que angustiarse, todas las mujeres que no tienen riesgo genético deben hacer sus revisiones periódicas, pero no estar angustiadas solo por el hecho de que tengan un familiar o dos que tengan cáncer de mama. Hay que valorar muy bien por un profesional cuál es el riesgo real, pero que sin embargo las mujeres con riesgo genético, aunque sea una pequeña proporción de estas mujeres de cáncer de mama, un 5, un 10%, sí que deben insistir en hacer sus revisiones regulares, dejarse aconsejar por un profesional y reducir todo lo que se pueda el riesgo de cáncer de mama. Siempre quiero recordar, cuando hablamos de riesgo de cáncer de mama, a Angelina Jolie, porque ella publicó que se había hecho una mastectomía para reducir su riesgo, porque su madre murió de cáncer de mama y tenía mucho miedo con eso, ella tenía riesgo genético. Posteriormente también emitió su comunicado sobre que se había quitado los ovarios porque su ginecólogo se lo había aconsejado así y que estaba haciendo tratamiento hormonal de la menopausia para reducir su riesgo osteoporótico. Y ahí la tenemos y por supuesto puede ser una guía que nos puede dar luz de cuál debe ser la actitud, cómo debe realizarse y en las que podemos reflejarnos para poder hacer este seguimiento. Yo sigo abierto a todas esas cuestiones, aquellas dudas, especialmente en este tema que crea mucha controversia y que por supuesto estoy abierto a todas aquellas cuestiones que me quieran plantear. Muchas gracias por seguirnos y un saludo muy grande.